Unidos. Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos de puntaje, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a la quinta clase de ciencias. La clase de hoy es sobre mecánica, sobre la descripción del movimiento. Vamos a ver hoy día la cinemática y la próxima vamos a tratar sobre las causas de los movimientos, que es la dinámica. Y antes de empezar con los contenidos de hoy, vamos a terminar el ejercicio que nos quedó pendiente de la clase pasada. Si se acuerdan, habíamos hecho un circuito mixto y no habíamos podido terminarlo porque se nos había caído el servidor durante un buen rato y perdimos un tiempo de la clase. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar con lo de cinemática, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Ya? Así que si están todos listos, empecemos nomás para que aprovechemos a full el tiempo de hoy día. El ejercicio era ese, si se acuerdan, era un circuito mixto en el que había dos resistencias conectadas en paralelo y a la vez esas dos resistencias estaban conectadas en serie a otra. Entonces lo que nosotros queríamos encontrar para eso era la diferencia de potencial que había entre los puntos A y B y la corriente total que circulaba a lo largo de todo el circuito. Entonces hacemos ese ejercicio y continuamos con la clase de hoy. Entonces, lo primero que íbamos a hacer para este circuito era calcular la resistencia equivalente. Es decir, cómo se comporta el circuito si estuviera solo una resistencia conectada. Entonces, para la parte de acá, para esta rama del circuito, donde están conectadas las dos resistencias en paralelo, tendremos que la resistencia equivalente va a ser la suma de los recíprocos, ¿cierto? El recíproco de la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos de cada resistencia, como lo estoy anotando ahora mismo. Reemplazamos los valores entonces. La primera es de 3 ohm, sería un tercio, más la segunda que es un sexto. Esto es igual a 9 sobre 18. Y esto es igual a un medio si simplificamos la fracción. Tendríamos entonces que la resistencia equivalente sería el recíproco de esto, es decir, 2. De 2 ohm es la resistencia equivalente de esa conexión en paralelo. Y si la conectamos ahora en serie con la otra resistencia que está acá, vamos a tener que la resistencia total del circuito va a ser la suma directa de esas dos resistencias. Es decir, de 2 más 2 ohm, igual a 4 ohm. 4 ohm corresponde a la resistencia equivalente del circuito. Entonces, con esta resistencia equivalente del circuito y obteniendo como dato la diferencia potencial que está siendo aplicada al circuito, nosotros vamos a calcular la corriente total del circuito ocupando la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que estas magnitudes se relacionan de esta forma. R es igual a delta B sobre I. Despejamos I en esta igualdad y obtenemos que va a ser delta B sobre R. Reemplazamos con los datos del enunciado, tendremos 9 volt sobre 4 ohm. Y esto nos va a dar un valor de 2,25 amperes. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? En eso habíamos quedado la clase pasada. Vamos a ver algunas consultas si nacen en el chat.
por si acaso, para los que se están integrando a la clase de hoy, aparte de darle la bienvenida claramente, la quinta clase de hoy corresponde a cinemática y estamos haciendo un ejercicio que quedó pendiente de la clase pasada, donde vimos electricidad y magnetismo. Esto corresponde a materia de primero medio, según la malla que está del ministerio, pero probablemente algunos se la pasaron en segundo medio, como estoy leyendo acá en el chat. Pero esta materia entra sí o sí en el módulo común de la prueba de ciencias. Entonces ahora calculamos la diferencia potencial, o la caída de tensión, como ustedes quieran llamarlo, que hay entre los puntos A y B del circuito. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ocupando nuevamente la ley de Ohm. Nosotros sabemos que la corriente total del circuito es de 2 amperes, de 2,25 amperes, perdón. Y como esta resistencia está conectada en serie al otro sistema de resistencia, tendremos que la corriente que circula por esta resistencia va a ser la misma que es la corriente del circuito, ¿cierto? Entonces, ocupando nuevamente la ley de Ohm, despejamos delta B, que va a ser R por I. Y reemplazamos por el valor de la resistencia que nos interesa, que es R3. Son 2 ohm por la intensidad de la corriente que circula por el circuito, que son 2,25 amperes. Esto nos da un total de 4,5 volt. Es decir, la caída de tensión que hay cuando la corriente pasa por los puntos A y B, es decir, por la resistencia R3, es de 4,5 ohm. Y si ustedes se fijan, el valor de la diferencia potencial suministrada al circuito es de 9 ohm. Es decir, se pierde la mitad. ¿La otra mitad dónde se pierde? En este sistema de acá. Bueno, ese es el ejercicio que no había quedado pendiente la semana pasada. Espero que no queden más dudas respecto a la materia de electricidad y de magnetismo. Y si que alguna no tengan miedo en decirla en el chat, se las podemos explicar. Entonces, teniendo esto claro, demos paso a la clase de hoy, que está muy entretenida y es un tópico muy fuerte para la PSU que van a tener en diciembre, que es la descripción del movimiento. Entonces, partimos definiendo lo que es cinemática. La cinemática, corresponde a una rama de la física que estudia los movimientos, pero sin atender a las causas que lo originan. ¿A qué se refiere con esto? Solamente se preocupa de estudiar el movimiento en sí, pero deja el estudio de las causas del movimiento a otra rama de la física, la dinámica, la que vamos a ver en la próxima clase. ¿No han subido la clase anterior, dicen por ahí? Bueno, en un rato más yo voy a hablar para que la suban, pero creo que estaba, porque yo la encontré en YouTube, al menos está, por si la buscan ahí. Pero de todas formas les voy a informar. Y algunos dicen que esta materia es de cuarto medio. No, esta materia también es parte de primero y segundo medio y entra en el módulo común de la prueba de física o cualquier prueba de ciencias que en realidad. Entonces, la diferencia entre lo que vamos a ver nosotros del módulo común de física en cinemática es que vamos a considerar solamente movimientos rectilíneos, cuando los cuerpos se mueven en línea recta. Para el módulo electivo entran movimientos circunferenciales, cuando hay trayectorias curvas. Esa es la diferencia, pero en teoría es casi lo mismo, son las mismas ecuaciones rigen este movimiento, este comportamiento. Bueno, aquí en la imagen tenemos una ilustración de un cañón que está disparando hacia un objetivo, un blanco, y la línea punteada corresponde a la trayectoria que está realizando esa bala, es decir, el camino que realiza, la forma del camino. Antes de empezar a hablar de ecuaciones, de relaciones matemáticas, es muy importante que definamos algunos conceptos muy importantes, como es el concepto de sistema de referencia. Nosotros, para describir un movimiento, siempre lo vamos a hacer de acuerdo a un sistema de referencia, y ese sistema de referencia es totalmente arbitrario. La elección del sistema que nosotros escojamos para describir un movimiento depende solamente del observador. O sea, nosotros vamos a decir qué sistema ocupar. Claramente van a haber sistemas más convenientes que otros debido a la facilidad en los cálculos. ¿Pero qué es un sistema de referencia? El sistema de referencia va a ser un conjunto de convenciones usadas por un observador para medir magnitudes físicas en un sistema físico. Definido ya un sistema de referencia, nosotros podemos
definir también lo que es la posición. ¿Qué corresponde a la posición? La posición de un punto P con respecto a algún sistema de referencia específico va a ser el vector que une el origen del sistema de referencia con el punto P. A ese vamos a llamar la posición de un punto. Itinerario. También hay un concepto importante que es, vamos a hablar de ecuaciones de itinerario que nos van a describir el movimiento de un cuerpo en función del tiempo. Y otro concepto también importante es el de la trayectoria y el desplazamiento. Estos dos conceptos están relacionados en la imagen que está adjunta aquí en la diapositiva, la que está a su derecha. En ella se puede apreciar el movimiento de un cuerpo desde una posición x sub i a una posición x sub f. Entonces, la trayectoria va a ser la forma del camino. Por ejemplo, no es lo mismo trasladarse, moverse de un punto a otro, haciéndolo de manera recta, tomando algún atajo, etc. Hay distintas formas de llegar de una posición inicial a una posición final. Entonces, la forma que va a tener el camino que va a optar por tomar el cuerpo en movimiento, lo vamos a llamar trayectoria. Y el largo de la trayectoria, es decir, la longitud de la trayectoria, la vamos a definir como la distancia recorrida por el cuerpo. El otro concepto importante también es el de desplazamiento. El desplazamiento es un vector que une la posición inicial de la partícula cuerpo con la posición final. Es decir, es la recta que une esas dos, o sea, tiene la dirección de la recta que une estos dos puntos. Diferencias muy importantes entre trayectoria y desplazamiento es que desplazamiento, como les dije anteriormente, corresponde a un vector, es decir, tiene asociada, aparte de una magnitud, un sentido y una dirección. No es lo mismo desplazarse hacia la derecha que hacia la izquierda, o moverse hacia el norte o hacia el sur, ¿cierto? Por lo tanto, el desplazamiento entrega mucha más información acerca del movimiento que está realizando un cuerpo que lo que hace la distancia recorrida o la trayectoria. Y la trayectoria corresponde a una magnitud escalar, es decir, es solamente un número, nos entrega la información acerca de una longitud. Y como son magnitudes que expresan longitudes, en el sistema internacional van a estar medidas en metros. Trayectoria y desplazamiento van a estar medidas en metros. Entonces, muy importante recordar esto, la diferencia entre lo que es la distancia recorrida por un cuerpo y el desplazamiento realizado por el cuerpo. Claramente en esta imagen uno puede observar de que no son los mismos conceptos, pueden ser muy distintos. También podemos concluir o inferir acerca de esta información de que la distancia recorrida por un cuerpo es siempre mayor o igual que el desplazamiento. Si un cuerpo se mueve de manera rectilínea, va a ser el caso en que el desplazamiento va a ser igual a la distancia recorrida, si son dos puntos en el que no hay cambio de dirección, claramente. Pero en general, la distancia recorrida siempre va a ser mayor o igual que el desplazamiento. Importante tener eso en claro también. Bueno, que también es importante a la hora de describir un movimiento. Tenemos que un cuerpo recorre una distancia. También nos interesa saber cuánto tarda en recorrer esa distancia. Y para ello vamos a definir dos magnitudes más, que son la velocidad media y la rapidez media. ¿Qué son estas magnitudes? Nos expresan la razón de cambio en la posición respecto al tiempo. Para el caso de la velocidad media, corresponde al cociente entre el desplazamiento, que aquí hemos llamado delta R, y el tiempo empleado en ese desplazamiento. Al igual que el desplazamiento, la velocidad media es un vector. La velocidad, aparte de entregarnos la información de cómo va cambiando la posición en función del tiempo, también tiene asociada una dirección y un sentido. Y la rapidez media va a corresponder al cociente entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo ocupado para recorrer esa distancia. Y al igual que la distancia recorrida, la rapidez media va a ser una magnitud escalar. Es decir, es solamente un número, no entrega una magnitud. Estos conceptos siempre tienden a llevar mucho al error. Son
conceptos que parecen ser iguales para muchos, pero que en realidad no lo son. No es lo mismo un vector que un escalar. La velocidad media va a ser siempre menor o igual en magnitud que la rapidez media, puesto que habíamos dicho que la distancia recorrida era siempre mayor o igual que el desplazamiento, si tomamos el mismo intervalo de tiempo en recorrer esa distancia. Aquí estoy ocupando la misma letra, ¿cierto? B sub m para describir la rapidez y la velocidad media. Solamente que a una le agregué el vector nomás. Pero ¿por qué estoy ocupando las mismas letras? Sucede que en los movimientos que vamos a estudiar, que nos interesan a nosotros para el caso de la PSU, son movimientos rectilíneos, es decir, a lo largo de la misma recta y en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, va a coincidir que la magnitud de la velocidad corresponde a la rapidez media. Es decir, la distancia recorrida va a ser el módulo del desplazamiento, si consideramos el desplazamiento como el vector. Preguntas. Veamos acá en el chat. Dice, si la distancia recorrida sería como la trayectoria, ¿no? La trayectoria corresponde a la forma del camino que está haciendo el cuerpo en su movimiento. Pero la distancia recorrida corresponde a la longitud de esa trayectoria. Esa es la diferencia entre trayectoria y distancia recorrida. ¿Cierto? Espero que quede más claro ahora. Bueno, entonces, teniendo el concepto de rapidez, es decir, de cómo va variando la posición en función del tiempo. ¿En qué razón? Podemos hacer análisis de gráficos, como el que tenemos acá. Este es un gráfico de posición versus tiempo. En el eje horizontal está el tiempo expresado en segundos y en el eje vertical está la longitud o la distancia recorrida en metros. Delta R corresponde al desplazamiento, es un vector, que preguntan ahí en el chat. Bueno, entonces, ¿cómo podemos analizar este gráfico? Este gráfico nos entrega mucha información acerca del movimiento que está realizando un cuerpo, pero ¿cómo interpretarla? Voy a volver aquí un poquito al chat. Preguntan, delta R corresponde a la posición final menos la posición inicial, pero siempre tomándolo como vectores. Ahí está el delta R. Si miran el dibujo, la posición inicial corresponde ahí y la posición final es acá. Entonces el desplazamiento va a ser el vector que une estos dos puntos y apunta en la dirección de la posición final. A ese corresponde el desplazamiento. Y el módulo, en el caso de los movimientos rectilíneos uniformes, el módulo del desplazamiento, si el movimiento es a lo largo de una dirección y sentido siempre, va a ser igual a la distancia recorrida, pero es un caso particular. Bueno, entonces, ¿cómo podemos interpretar la información que nos entrega este gráfico? A priori, ¿qué podemos decir? Tenemos la posición inicial, es decir, el cuerpo está partiendo desde el origen del sistema de coordenadas que nosotros escogimos para describir el movimiento y llega hasta un punto acá, donde está la flechita, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir acerca del desplazamiento de este cuerpo? Parte desde el origen del sistema de coordenadas y llega hasta el punto 1,5 en este caso sería. Entonces, nosotros calculamos el módulo de este vector, el largo de este vector, y obtenemos cuál es la longitud del desplazamiento que hizo esta partícula. Pero ojo, las curvas que aquí se observan en negro, toda esta recta, esta continuación de rectas, no corresponden a la distancia recorrida ni a la trayectoria. Solamente nos entregan información acerca de la razón de cambio. Con respecto al signo, veo aquí preguntas. El módulo dice que es la magnitud del vector R, ¿cierto? Y no puede ser negativo, exacto. El módulo de un vector se refiere al largo del vector, es la distancia que hay entre el punto y el origen del sistema de coordenadas. Por lo tanto, siempre tiene que ser una magnitud mayor que 0. No tiene sentido hablar de distancias negativas, ¿cierto? Que algo mide menos algo. El módulo de un vector siempre va a ser mayor o igual que 0. Los signos negativos en los vectores solamente indican la posición. Nosotros en un sistema de coordenadas elegimos positivo en un sentido y negativo para el otro, pero tiene que ver solamente con eso.
Si algo es negativo, significa que se está moviendo en sentido contrario a lo que nosotros elegimos como positivo. Entonces, por ejemplo, si el cuerpo retrocede, significa que se está moviendo en el sentido contrario. Pero en sí, la magnitud del vector de desplazamiento va a ser mayor que 0. Solamente ahora que se está moviendo en el sentido negativo nomás. Bueno, entonces como la velocidad media la habíamos definido como la razón de cambio de la posición en el tiempo, nosotros vamos a interpretar en el gráfico esto a la velocidad media como la pendiente que hay entre dos puntos que nosotros vamos a escoger. Es decir, entre el punto 0,0 y 1,1, la pendiente de esa recta va a corresponder a la velocidad media del cuerpo en ese intervalo de tiempo. ¿Cierto? Porque tenemos posición final menos posición inicial dividido por el intervalo de tiempo. En este caso sería un segundo. Y eso matemáticamente corresponde a la pendiente de esta recta. Entonces nosotros, durante el primer segundo en que se está moviendo este cuerpo, nosotros podemos calcular la velocidad media con la que está haciendo, que corresponde a 1 metro sobre segundo. Acá, la pendiente de la recta es 0. Si la pendiente de la recta es 0, quiere decir entonces que la velocidad media es 0. Por lo tanto, si un cuerpo tiene velocidad 0, significa que está en reposo, no se está moviendo. Por lo tanto, durante el primer segundo y el segundo segundo, vale la redundancia, el cuerpo se encuentra en reposo. Porque la pendiente de esta recta es 0. No hay variación en la posición. Luego, durante el próximo segundo, del segundo al tercero, o sea, del segundo al 2,5, el cuerpo vuelve a moverse. Y si se dan cuenta, la pendiente de esta recta es mucho mayor que la primera. Entonces nosotros inmediatamente inferimos que si la pendiente es mayor, debe cumplirse de que la velocidad también es mayor, la velocidad media. Y corresponde entonces en este caso a la variación de posición. Aquí está en la posición 2,5 y aquí está en la posición 1. Sería entonces la variación de eso sería 1,5 por el tiempo, que sería acá 0,5 segundos. Sería 1,5 dividido 0,5 y ahí obtendríamos el valor de la velocidad media en ese intervalo de tiempo. Ojo, yo estoy hablando de velocidad media, pero me estoy refiriendo solamente a la magnitud. Porque aquí, si ustedes fijan, el cuerpo no está retrocediendo, siempre está avanzando hacia el lado positivo de lo que nosotros escogimos como el eje del desplazamiento, o sea, donde estamos midiendo la variación de la longitud que se está moviendo. Nuevamente, entre este intervalo de tiempo, el móvil vuelve a estar en reposo, o el cuerpo, como ustedes quieran llamarlo. Se detiene, no hay variación en su posición durante este intervalo de tiempo. Y luego, la pendiente de la recta es negativa, es hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad es negativa. ¿Y qué quiere decir que la velocidad sea negativa? Significa que se está moviendo en el sentido contrario. Por ejemplo, si este móvil inicialmente se estuviera moviendo a la derecha, significaría que ahora está retrocediendo, o sea, se está moviendo hacia la izquierda. Retroceder es un decir, no necesariamente significa que está retrocediendo, sino que se está moviendo hacia el otro lado. Entonces, si dan cuenta, la información que entrega este gráfico es mucha. Nosotros podemos sacar mucha información acerca de este gráfico. Entonces, en el primer segundo, el cuerpo se está moviendo uniformemente con una velocidad constante. Durante este intervalo de tiempo se detiene, vuelve a moverse con una velocidad mayor que la inicial, vuelve a detenerse y por último se mueve en el sentido contrario. Esa es toda la información que nos entrega el gráfico acerca de los primeros 4,5 segundos del movimiento que esté realizando el cuerpo. Y preguntan si esto se le restaría a la distancia total. Bueno, eso depende porque, por ejemplo, si el movimiento... A ver, ¿cómo decirlo? Este caso corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Significa que el desplazamiento sería restar todo este
todo esto que retrocedió él, lo que se devolvió. Pero en todo caso, si tú quieres saber cuál fue el desplazamiento del móvil, tomas el punto inicial y el punto final nomás. Te puedes olvidar de todo lo que hay entre medio de estos dos puntos y solamente tomar la posición inicial y la final. Entonces, si nos queda claro, en el último tramo lo que hace el móvil es continuar su movimiento. Sale del reposo, pero la pendiente en este caso es negativa. Es decir, la velocidad con la que está haciendo es negativa. Se está moviendo hacia el otro lado. Nada más que eso. Entonces, si lo consideramos para el caso del desplazamiento, en efecto, eso es lo que pasa. Se avanza una cantidad y después se retrocede. Y la pendiente de la recta nos va a decir en qué razón lo hace, qué tan rápido lo hace. Ahí había una pregunta muy buena que preguntan a lo que representa el área bajo la curva. Para un gráfico de posición versus tiempo, el área bajo la curva no nos entrega ningún dato. No tiene una importancia relevante el área que hay bajo la curva de este gráfico. No así en los gráficos de aceleración versus tiempo y velocidad versus tiempo. Esos gráficos sí nos entregan información importante al calcular el área bajo la curva. Entonces, continuemos. Si no hay más preguntas con este gráfico, seguimos. La aceleración. Habíamos definido entonces que era la posición de un cuerpo, ¿cierto? Entonces, vimos que si esa posición variaba en el tiempo, definíamos una magnitud llamada velocidad media, que nos entregaba la razón en cómo iba cambiando esa posición en función del tiempo. Una pregunta muy interesante que también podrían haber hecho es acerca de la diferencia que hay entre la velocidad media y la velocidad instantánea. Son magnitudes que lamentablemente no dicen lo mismo, entregan información pero de distinta forma. La velocidad instantánea corresponde a una forma de la velocidad media, o sea, en sí es una velocidad media, pero tomamos un intervalo de tiempo delta t demasiado pequeño, un intervalo delta t que tiende a cero. Ojo, no es cero, no puede ser cero, pero es muy cercano a cero, un intervalo de tiempo demasiado pequeño. Por lo tanto, obtenemos la velocidad media en un intervalo de tiempo demasiado pequeño, y eso corresponde a la velocidad instantánea. No es la velocidad que hay en la variación de posición en un segundo. Eso no corresponde a la velocidad instantánea, por si acaso. Bueno, y en el auto, un auto, ¿ustedes qué creen? Que el velocímetro que hay en un auto, ¿qué les entrega a ustedes datos acerca de la información acerca de la velocidad instantánea o de la velocidad media? Si ustedes se han fijado alguna vez en los autos, va variando la velocidad constantemente, ¿cierto? O sea, si uno disminuye la velocidad, inmediatamente marca esa disminución, ¿cierto? Pero lo que hace el velocímetro que hay en los autos es darnos información acerca de la velocidad media. Nos entrega la velocidad media, porque el intervalo de tiempo que ocupa para calcular la velocidad no es lo suficientemente pequeño como para considerarlo velocidad instantánea. Ya, entonces, la aceleración. La aceleración corresponde a una magnitud vectorial que indica la variación de la velocidad de un cuerpo en el tiempo, ya sea en magnitud, sentido o dirección. Entonces, este concepto también es importante a la hora de estudiar los movimientos, un movimiento acelerado. ¿Qué significa que cambie la aceleración, o sea, que cambie la velocidad de un cuerpo en magnitud? Significa que puede aumentar o disminuir. Una aceleración puede aumentar la velocidad de un cuerpo, como también puede disminuirla. En sentido, ¿qué quiere decir que cambie en el sentido la velocidad de un cuerpo? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo que se está moviendo hacia la derecha y actúa una aceleración en sentido contrario al movimiento, ¿qué es lo que va a provocar? Que ese cuerpo se vaya frenando a medida que pasa el tiempo, y si la aceleración sigue actuando sobre el cuerpo después de llegar al reposo va a moverse hacia el otro lado, en el sentido donde está apuntando la aceleración. Y cambia en la dirección. ¿Cómo puede haber un cambio en la dirección de la velocidad? Bueno, en los movimientos circunferenciales, en los movimientos donde la trayectoria o el desplazamiento
no es una línea recta, sino que son curvas, la magnitud de la velocidad, es decir, el módulo de la velocidad, puede ser constante, pero no así su dirección. La dirección va cambiando constantemente a lo largo de ese movimiento. En ese caso de los movimientos circunferenciales, esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Bueno, entonces ahí tenemos tres ilustraciones en que se ve una aceleración mayor que cero, donde un auto está siendo acelerado con una aceleración de magnitud mayor que cero, es decir, va a aumentar su velocidad. En la de abajo tenemos una aceleración negativa, es decir, una aceleración que está actuando sobre el cuerpo, pero en sentido contrario al movimiento. Y como consecuencia, ¿qué tiene eso? Que el camión se ha frenado. Y en la última tenemos aceleración igual cero. Si la aceleración es igual a cero, significa que no hay variación en la velocidad del cuerpo. Entonces, el ciclista se va a mover siempre con velocidad constante. Pregunta: si el ciclista tomara una curva, pero su rapidez se mantiene constante. Toma una curva y su rapidez se mantiene constante. ¿Nosotros podemos decir que el ciclista está describiendo un movimiento acelerado o sigue siendo un movimiento uniforme? ¿Qué creen ustedes, chicos, que pasa? Dicen que es uniforme, preguntan. Otros dicen que es un vector, dicen que es uniforme. Algunos dicen que es acelerado. Bueno, la respuesta correcta es que el movimiento es acelerado, porque la velocidad corresponde a un vector, pero en el vector puede haber un cambio en la magnitud, en el sentido o en la dirección. Si la rapidez se mantiene constante, significa que la magnitud del vector está siendo constante, es la misma, pero hay un cambio de dirección, porque hay un cambio de dirección también en el movimiento. Y ese cambio de dirección está dado por una aceleración que está actuando sobre el ciclista. Ya. Entonces, eso, lo que producen esas aceleraciones lo vamos a ver más detallado en la próxima clase, cuando hablemos sobre fuerzas. Pregunta si en el caso de una curva. Bueno, no necesariamente tiene que ser una curva. De hecho, nosotros mismos siempre estamos sujetos a un tipo de aceleración, que es la aceleración de gravedad. Y no necesariamente al estar bajo la acción de la aceleración de gravedad vamos a describir un movimiento curvo. Depende siempre del problema que estén estudiando. Pero si el movimiento ya deja de ser recto, aunque la curva sea muy chica, como preguntan ahí, es un movimiento acelerado. Y la aceleración, como preguntan también acá, también puede ser negativa. ¿Qué significa que una aceleración negativa? Significa que la variación en la velocidad es en el sentido contrario al movimiento. Tienen que sacarse por un momento de la cabeza la idea de que aceleración negativa significa solamente frenar. Como primera consecuencia va a haber, obvio, una disminución en la velocidad, que conocemos como un frenado. Lo está desacelerando. Pero la aceleración, si sigue actuando, va a provocar que el cuerpo se mueva para el otro lado, es decir, a donde está actuando la aceleración, en ese mismo sentido de dirección. Por lo tanto, la primera consecuencia sería un frenado, debido a que la disminución de velocidad está siendo causado por la aceleración. Pero el movimiento, el cuerpo va a seguir en movimiento, solamente que ahora va a empezar a moverse hacia el otro lado. Así que una aceleración sí puede ser negativa. De hecho, la aceleración de gravedad nosotros la consideramos como negativa. En nuestro sistema de referencia que nosotros definimos para explicar los movimientos, por ejemplo, de caída libre, elegimos positivo hacia arriba. Y la aceleración de gravedad actúa siempre hacia abajo. Por lo tanto, ahí ya tienes un ejemplo de lo que puede ser una aceleración negativa. Y una aceleración negativa como la de gravedad. Si yo tengo una pelota y la dejo caer, la aceleración de gravedad la saca del reposo, es decir, la pone en movimiento. Por lo tanto, una aceleración negativa no implica frenar. Así que tengan bien claro también ese concepto. Cuando la aceleración es negativa y actúa sobre un cuerpo que se está moviendo en el sentido contrario, se tiene como consecuencia que hay una desaceleración. Sí, aquí, como dicen bien, es una convención nomás. Uno elige el sistema como le dé la gana, como crea que es mejor.
Bueno, continuemos entonces. Vamos a definir dos tipos de movimiento. Por ejemplo, aquí yo vi en el chat que me preguntaba si era un MRUR, MRUA, muchos nombres, ¿cierto? Pero al fin y al cabo es lo mismo, solamente que tienen diferencias que son muy particulares nomás. Pero vamos a hacer una división entre movimiento uniforme y movimiento acelerado, nada más. Entonces aquí tenemos el movimiento rectilíneo uniforme o uniforme rectilíneo, como ustedes lo conozcan, y es aquel que se desarrolla a velocidad constante, tanto en magnitud como dirección y sentido. Es decir, si la velocidad no cambia en magnitud, ni en dirección, ni en sentido, significa que no hay ninguna aceleración actuando sobre el sistema. Por lo tanto, la velocidad va a ser uniforme y el movimiento va a ser rectilíneo. Porque si no fuera rectilíneo, ya habíamos dicho que sería un movimiento acelerado. Aquí en esta ilustración podemos ver un auto que está recorriendo la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. Es decir, su velocidad es constante, es uniforme. Y para este caso recorre 8 metros en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Entonces su velocidad media sería de 4 metros sobre segundo. Para acotar, nosotros estamos súper acostumbrados a hablar sobre la magnitud de la velocidad, tratarla en kilómetros por hora. Estamos más relacionados a decir que un auto se movía a 100 kilómetros por hora a decir que se movía a 40 metros sobre segundo. Entonces, para que ustedes se hagan más o menos una idea entre la equivalencia entre esas dos magnitudes, 10 metros sobre segundos equivalen a 36 kilómetros por hora. Eso es la equivalencia entre esas dos magnitudes, que está solamente expresada en distintos, por ejemplo, el kilómetro está tratando el metro como miles nomás, y los segundos está siendo expresado en horas, pero en sí explican lo mismo, en la misma fenómeno que está explicando, son equivalentes. Entonces, para pasar de metros por segundos a kilómetros por hora, lo que hacemos es multiplicar por 3,6, nada más que eso. Y al revés, si nosotros queremos pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, dividimos por 3,6. ¿Y de dónde aparece ese 3,6 mágico? ¿Cierto? No creo que lo hayamos sacado del sombrero y decir, oh, ya, multipliquemos por 3,6 para pasar para ahí. No, eso sale porque en una hora hay 3.600 segundos y en un kilómetro hay 1.000 metros. Entonces, al hacer la equivalencia aparece ese numerito del 3,6. Ya, continuemos entonces. Y el otro movimiento que vamos a clasificar iba a ser el movimiento acelerado, un movimiento uniformemente acelerado, donde la velocidad del móvil varía de manera constante en el tiempo. A eso se refiere con que el movimiento sea uniformemente acelerado, es decir, la aceleración es constante. Hay movimientos donde la aceleración no es constante, pero la descripción de esos movimientos son un poquito más complejos y a nosotros no nos van a importar por ahora. Entonces, el movimiento uniforme acelerado iba a ser cuando la velocidad iba a cambiar de manera constante. Entonces, teniendo bien claros los conceptos de posición, de velocidad y rapidez media y de aceleración, podemos empezar a hacer ejercicios de cinemática, a calcular todo lo que nos podría entrar en la prueba de diciembre. Entonces, antes de continuar con el primer ejercicio, si es que el que viene ahí, vamos a entregarle alguna información sobre la Universidad Mayor. Todos sabemos lo globalizado que está nuestro mundo. Por esto, la Universidad Mayor te ofrece la posibilidad de aprender inglés bajo una modalidad de B-Learning, sin ningún costo adicional. Para ti, para tu futuro, toma una buena decisión. Infórmate en umayor.cl. Ya, entonces, volvamos a lo nuestro. Aquí están las ecuaciones de itinerario. La vi que la mencionaban mucho en los chats. Las vamos a explicar antes de usarlas. ¿Qué son las ecuaciones de itinerario? Bueno, son ecuaciones que explican el movimiento del cuerpo en función del tiempo. Ya, entonces la primera
probablemente ustedes hayan visto para el movimiento uniforme rectilíneo una ecuación de itinerario, para el movimiento uniforme acelerado otra, para los movimientos verticales, por ejemplo, otra. Y en realidad eso lo único que hace es enredarnos cada vez más, porque en sí son las mismas ecuaciones, solamente que le cambian el nombre a las variables, pero en sí basta con conocer estas tres para describir cualquier tipo de movimiento que nos puedan preguntar, ya sea vertical, horizontal, acelerado, uniforme rectilíneo. Basta saber entender bien y aplicar bien estas tres ecuaciones. La primera nos habla de la posición en función del tiempo. Si alguno se ha dado cuenta, yo aquí ya dejé de ocupar lo que son los vectores, la notación vectorial. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque el movimiento es rectilíneo, por lo tanto es siempre a lo largo de la misma recta, no va a haber un cambio de dirección, solamente va a haber un cambio de sentido, por lo tanto vamos a trabajar siempre a lo largo de la misma recta, y para hacer la diferencia entre los sentidos vamos a hacer la convención de signo. Si nos estamos viendo a lo que nosotros elegimos como positivo, va a estar con un signo más, y si nos estamos viendo hacia el otro lado, le cambiamos el signo menos. Por eso es que nosotros vamos a obviar por ahora la notación de vectores. Entonces, ¿qué dice la primera ecuación? Dice que la posición en función del tiempo la podemos obtener como x sub 0, que corresponde a la posición inicial, a la posición en el tiempo igual 0. Ojo, una observación: t igual 0 no implica cuando el cuerpo comienza a moverse, sino que t igual 0 corresponde al 0 desde el momento en que nosotros empezamos a medir. Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el movimiento que está realizando un ciclista, entonces nosotros, no sé, vamos a empezar a medir su movimiento, a estudiar su movimiento, cuando él ya recorrió 100 metros, supongamos. Entonces ahí nosotros vamos a definir el 0 en nuestro sistema de referencia. Pero no quiere decir la posición cuando está partiendo del reposo. No se vayan a equivocar con esa. Entonces va a ser x sub 0 más b sub 0. Es decir, a la velocidad con la que se está moviendo, la velocidad inicial, multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué unidades tiene esto? Tiene unidades de metro, por si acaso. Si se dan cuenta, v sub 0 tiene unidades de metro por segundo y la estamos multiplicando por tiempo. O sea, va a quedar metros por segundo, y eso nos va a dar metro. Y en la otra tenemos aceleración, que la unidad son metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Vamos a tener de vuelta los metros. Entonces, ¿cómo saber cuándo ocupar bien esta relación matemática y no? Por ejemplo, si el movimiento no es acelerado, si nos dicen que un movimiento es rectilíneo uniforme, olvidamos todo el término que está después de un medio. Un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado no lo vamos a ocupar, ¿cierto? Porque el movimiento no hay aceleración, la aceleración es 0. Entonces nos quedaría solamente x sub 0 más b sub 0 por t. Si nos dicen, por ejemplo, que el móvil parte del reposo, ahí ya sabemos que b sub 0 es 0 y ocupamos solamente x sub 0 más un medio de a por t cuadrado. No sé si me van siguiendo, chicos, pero esta ecuación es la que describe el movimiento rectilíneo, ya sea acelerado o no. Y ahí vamos a reemplazar los datos de acuerdo al caso del problema. Así que esa es la que tenemos que aprendernos y no todas las millonadas de fórmulas que nos quieren pasar. La segunda dice que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a b sub 0 más a por t. Y lo mismo, por ejemplo, si el movimiento no es acelerado, a va a ser igual a 0. Por lo tanto, la velocidad en función del tiempo va a ser la misma, b sub 0, va a ser la velocidad constante. Y la última, si nosotros jugamos un poquito algebraicamente con estas dos primeras, encontramos que esta relación nos dice que la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento que hay. Esa es una relación muy importante, ayuda a simplificar mucho los problemas. Entonces, con estas tres ecuaciones, si nosotros las sabemos interpretar bien, no necesitamos memorizar nada más. Nos sacamos de la mente esa idea de que las cinemáticas son aprenderse muchas fórmulas matemáticas, muchas ecuaciones. Chao con eso. Nos aprendimos bien estas tres relaciones matemáticas y las aplicamos dependiendo del caso.
Entonces, partamos con el primer ejercicio. Dice, se afirma que un cuerpo no tiene aceleración. Entonces, también es posible afirmar que dicho cuerpo, 1, está en reposo, 2, posee movimiento rectilíneo uniforme. Dentro de la alternativa está solo 1, solo 2, 1 o 2, ninguna de las dos, o falta información. Mientras ustedes piensan, yo también le agrego un comentario de que las ecuaciones de itinerario sirven cuando dan el tiempo, eran funciones del tiempo, mientras que la última, esa que era de la velocidad final elevada al cuadrado, es cuando no tenemos el tiempo. Si se dan cuenta, voy a volver un poquito para atrás, chicos. No depende del tiempo, solamente va a depender del valor que tengamos para el desplazamiento o para la aceleración. Así que esa la vamos a ocupar, por ejemplo, cuando en el enunciado no nos hablen sobre tiempo o sea muy tedioso calcularlo. Ya. Entonces, dentro de la alternativa, muchos se la juegan por la B, por la C y un par por la D. Pero la gran parte se la está jugando por la C. Veamos. Entonces, el cuerpo no tiene aceleración. Nosotros al tiro, ¿qué pensamos? Al tiro a la mente se nos tiene que venir, si el cuerpo no está siendo acelerado, no hay variación en la velocidad. No hay variación en la velocidad ni en magnitud, ni en sentido, y tampoco en dirección. Por lo tanto, si un cuerpo está en reposo, si no es acelerado, va a continuar en reposo. Por lo tanto, la primera afirmación es correcta. Un cuerpo en reposo es un cuerpo que no está siendo acelerado. Y la 2 dice que posee movimiento rectilíneo uniforme. Esa afirmación también es correcta, porque si un cuerpo está describiendo un movimiento uniforme rectilíneo, significa que la velocidad con la que se está moviendo es constante a lo largo de todo el movimiento, es decir, no hay ninguna aceleración actuando sobre el cuerpo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. También es posible afirmar la 1 o la 2. Así que la gran parte contestó bien, significa que están entendiendo los conceptos. No se pongan nerviosos. ¿Ya? ¿Qué más podemos agregar? Ustedes vayan agregando respuestas también, o sea, preguntas, dudas que tengan acerca de esta materia. Porque la idea es que quede bien clara ahora, porque para la materia que viene la próxima semana la vamos a usar. Vamos a partir del hecho de que nosotros ya sabemos ocupar estas relaciones para aprender lo otro. Entonces quieren una pregunta en la que usemos fórmulas. Justo venía una. Dice que un automóvil viaja a 10 metros por segundo. ¿Cuánto son 10 metros por segundo en kilómetros por hora, chicos? Dice que repentinamente frena y tarda 5 segundos en detenerse. ¿Cuál va a ser la distancia que va a recorrer durante ese frenado? Ahí contestó Connie Paz, son 36 km por hora. Es decir, un auto se está moviendo a 36 km por hora, frena repentinamente y se demora 5 minutos en detenerse. Nos están preguntando entonces cuál va a ser la distancia que va a recorrer durante el intervalo de tiempo en que comienza a frenar hasta que se detiene completamente. Entonces, ¿qué forma podemos ocupar nosotros para hacer este ejercicio? Habíamos dado 3 sencillas ecuaciones que nos iban a ayudar a resolver todos estos ejercicios. Entonces tenemos la velocidad inicial con la que se está moviendo, son 10 metros sobre segundo. Y tenemos el tiempo que demora en detenerse, o sea, el enunciado nos está dando de manera implícita la velocidad final. Porque la velocidad final va a ser 0, el cuerpo queda en reposo. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos el tiempo que tarda. Entonces nos están preguntando, ¿qué distancia recorre durante ese frenado? Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la aceleración que actúa sobre el automóvil. Y después ocupar la tercera relación, la que relaciona velocidad final, velocidad inicial, aceleración
y desplazamiento, porque eso es lo que nos están pidiendo nosotros, la distancia que recorre durante el frenado. Entonces aquí ya empiezan a aparecer algunas respuestas. Bicho dice que son 20 metros la distancia que recorre. Geraldine dice que son 15. Vamos a esperar algunas respuestas más. Entonces la velocidad inicial son de 10 metros sobre segundo. La velocidad final es 0. Eso significa que la aceleración es de menos 5 metros por segundo al cuadrado. Hago el cociente entre la variación de velocidad, es decir, sería la velocidad final 0 menos la inicial dividido por el intervalo de tiempo. ¿Se escucha de todas formas? ¿Se fue a negro? ¿Se ve ahora o no? Avísenme, chicos, cuando puedan escucharme, por favor. ¿Ahora sí? Ya, parece que algunos están empezando a ver. De todas formas, actualicen el ordenador que estén ocupando por si hay alguna falla también hay. Ya, pero hay una parte que ya está escuchando y no está viendo. Ya. Entonces, decíamos que la velocidad final es de 0, porque queda en reposo. La velocidad inicial son 10 metros por segundo, es decir, la variación sería 0 menos 10. Y lo dividimos por el intervalo de tiempo que demora en variar la velocidad, ¿cierto? Que son 5 segundos. Por lo tanto sería menos 10 sobre 5. Y eso es igual a menos 2. Entonces la aceleración con la que el cuerpo, o sea, la aceleración que está actuando sobre el automóvil son de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahora hacemos uso de la relación de velocidad final al cuadrado y todo eso. Si quieren, se las voy a hacer se las voy a escribir para que la tengan. No puedo rayar esta pantalla, pero sí puedo rayar la de acá. Voy a borrar este ejercicio por si acaso, chicos. Ahí sí. Entonces, teníamos los datos. La velocidad inicial con la que se está moviendo el automóvil son de 10 metros sobre segundo. La velocidad final con la que va a quedar va a ser 0, porque queda en reposo. Y el intervalo de tiempo que tarda el automóvil en detenerse son de 5 segundos. Tendremos entonces que la aceleración, que corresponde a delta V sobre delta T, esto es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre delta T, va a ser igual a 0 menos 10 metros sobre segundo dividido 5 segundos. Y ahí obtenemos que es menos 10 sobre 5 metros segundo al cuadrado igual a menos 2 metros segundos al cuadrado. Esa es la aceleración que actúa sobre el automóvil. El signo menos nos dice que la aceleración actúa en el sentido contrario al movimiento del automóvil. El 5 es el tiempo que demora en detenerse.
VI es la velocidad inicial y 0 es la velocidad final, que el enunciado no lo dice, pero nosotros lo inferimos porque el automóvil queda en reposo. Entonces ahora usamos esta otra relación matemática. Voy a cambiar el color del lápiz para anotar la relación. Dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento que hay. Y este es el dato que nosotros queremos encontrar, el que nos está viendo el enunciado, el delta x. Entonces si lo despejamos de esta relación, tenemos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Y ahora usamos nuevamente los datos del enunciado. La velocidad final es 0. 0 al cuadrado menos la velocidad inicial, que es 100. Esto al cuadrado, o sea, son 10 y al cuadrado son 100. Nos queda 10 al cuadrado y todo esto son metros cuadrados sobre segundo cuadrado, porque estoy elevando todo al cuadrado. 2 veces la aceleración, que ya sabemos que es menos 2. Va a ser 2 por menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. De acá arriba vamos a obtener que es menos 100 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado dividido menos 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces los signos se me van y 100 dividido 4 es igual a 25. Y aquí las unidades se me van los segundos al cuadrado y se me va este metro con ese y me queda en metros. Yo les recomiendo que sean también rigurosos a la hora de trabajar con las unidades, porque por ejemplo si llegan a una contradicción con las unidades, significa que también a lo mejor se equivocaron en el camino. Y también no tiene sentido decir que recorrió 25. Siempre hay que especificar 25 ¿qué? 25 metros. Entonces la distancia que recorre el automóvil antes de ser detenido completamente es de 25 metros. La primera fórmula también podrían haberla usado. Hagámoslo con la otra fórmula también si quieren. Voy a borrar aquí un poquito para que vean que estas cosas son completamente equivalentes. Voy a borrar el procedimiento de acá al lado. Si no va quedando algo claro, chicos, vayan diciéndolo al tiro, por favor. Delta X es distancia, sí. Yo estoy llamando delta X a esa variación en la posición que hay desde el momento en que el automóvil comienza a ser acelerado. Entonces, ocupando la primera relación, vamos a cambiar también el color del lápiz para que no se vayan a confundir. Tendríamos que la primera relación era x de t igual a x sub 0 más b sub 0 por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces nosotros podemos elegir nuestro sistema de referencia de la forma que más nos acomoda a nosotros. Y podemos elegir la posición inicial desde el momento en que empieza a ser acelerado el automóvil. Por lo tanto, x sub 0 sería igual a 0. Tendríamos que queremos calcular x para t igual 5, es decir, la distancia que recorre transcurrió 5 segundos, que es el tiempo que tarda en detenerse. La velocidad inicial son 10 metros sobre segundo por el tiempo que son 5 segundos. Voy a escribir aquí abajito por si acaso. Más 1/2. Y la aceleración también la podemos calcular de la misma forma que lo hicimos anteriormente, con la variación de velocidad y el intervalo de tiempo, que nosotros ya sabemos que son menos 2 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo al cuadrado que son 5 segundos, nos quedarían 25 segundos al cuadrado. Y aquí hacemos la suma, ¿no? 10 por 5 nos queda 50 y nos queda metros por segundo, o sea son 50 metros. Acá se me cancela este 2 de acá con este de acá y el signo menos me queda con el 25. Me quedaría menos 25 metros. Y esto es igual a 25 metros. El mismo resultado, ¿cierto? Solamente que haciéndolo con procedimientos distintos. Pero aquí ustedes también pueden darse cuenta que solamente es necesario
el buen uso y entendimiento de esas tres relaciones matemáticas para poder hacer todos los cálculos que nos pidan en la prueba de diciembre. Espero que les haya quedado claro este ejercicio. Ya, continuamos entonces. Tenemos que la respuesta correcta era de 25 metros. Otro tipo de movimientos rectilíneos que son uniformemente acelerados son los de caída libre y los lanzamientos verticales, ya sean ascendentes o descendentes. El movimiento en caída libre es un movimiento al que estamos sujetos todos los cuerpos que estamos sobre la Tierra. Todos los cuerpos sobre la Tierra están sujetos al movimiento de caída libre, si están a alguna altura con respecto al suelo. Caída libre, antiguamente se pensaba que los cuerpos más pesados caían más rápido que los cuerpos más livianos. Y nosotros en la práctica es muy fácil que también podamos pensar eso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pelota de acero muy pesada y por otro lado tenemos una pluma, si yo dejo caer la pelota y la pluma desde la misma altura, ¿qué va a pasar? La pelota va a llegar primero que la pluma al suelo. Entonces, antiguamente se pensaba eso, de que los cuerpos más pesados caían más rápido, eran acelerados de mayor manera que los cuerpos más livianos. Pero fue Galileo quien descubrió que eso no era correcto en su famoso experimento en la Torre de Pisa. Los cuerpos deberían tardar el mismo tiempo en llegar al suelo. La masa de los cuerpos no depende, porque sobre ellos está actuando la misma aceleración, que es la aceleración de gravedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué la pluma llega después que la pelota de acero al suelo? Porque sobre la pluma los efectos del aire son mucho mayores que sobre la pelota del acero. La pluma tiende a flotar sobre el aire, a hacer un movimiento de vaivén mientras va cayendo, ¿cierto? Porque hay una masa de aire que está ejerciendo una fuerza sobre la pluma, desacelerando su caída. Pero esa fuerza es totalmente despreciable para la bola de acero. La bola de acero pesa mucho, entonces el aire, el efecto que puede tener sobre esa pelota es nulo. Pero ahí, como bien dicen, si nosotros hacemos el vacío y dejamos caer esta pelota de acero y la pluma, vamos a encontrar de que sí tardan el mismo tiempo en caer. De hecho, ustedes pueden googlearlo o buscarlo ahí en YouTube. Hay experimentos súper sencillos y súper entretenidos que lo muestran. Porque además que uno puede ser escéptico y no creer eso. Porque la intuición a priori nos dice, pero ¿cómo? Si la pluma no pesa nada al lado de la bola de acero. Pero así es. Todos los cuerpos están sujetos a la misma aceleración y esa va a ser la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad, para efectos de la PSU, la vamos a considerar siempre como 10 metros sobre segundo en magnitud. Y hay que tener muy claro que si nosotros estamos eligiendo el sistema de referencia positivo hacia arriba, esta tiene que ser acompañado con un signo negativo, es decir, una aceleración que está actuando hacia abajo. Entonces, las ecuaciones para describir los movimientos de caída libre y los lanzamientos verticales van a ser las mismas que habíamos visto delante, solamente que suele dársele otro nombre a las variables, porque estamos trabajando en el otro eje del sistema de referencia. Pero en sí es exactamente lo mismo. Entonces, para que tengan bien claro, la magnitud, el valor numérico que vamos a considerar para la aceleración de gravedad va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el signo menos tiene que ver con que la aceleración de gravedad está actuando hacia abajo. Esta aceleración hace que los cuerpos caigan. Pero por ejemplo, si nosotros tomáramos un sistema de referencia donde hacia abajo sea considerado positivo, la aceleración de gravedad ahí sería positiva. Entonces el signo tiene que ver solamente con la elección del sistema de referencia, pero por convención se tiende a tomar positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. De ahí aparece el signo de la aceleración de gravedad. Ya. Y los lanzamientos verticales, la diferencia que hay entre un lanzamiento vertical y un movimiento de caída libre es que, tal como dice la palabra, acá hay un lanzamiento. El cuerpo, al iniciar el movimiento, ya tiene una velocidad inicial asociada.
Si yo tomo una pelota y la lanzo hacia arriba, la pelota al salir de mi mano no sale desde el reposo, ya tiene una velocidad inicial con la que empieza su movimiento. A diferencia de los movimientos de caída libre, que nosotros dejamos caer un cuerpo. De hecho, en los enunciados, cuando ustedes lean, se deja caer un cuerpo, inmediatamente hay que hacer la conexión con caída libre. Es decir, la velocidad inicial del cuerpo es 0. Ya, entonces hagamos ejercicio, ya que por ahí nos dicen que la mejor forma de ejercitar es haciendo ejercicio, y yo concuerdo completamente con esa opinión. Dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. ¿Para cuál situación la rapidez y la aceleración son simultáneamente 0? A, durante el ascenso. B, durante el descenso. C, en la parte más alta del movimiento. D, en el punto más bajo de la trayectoria. E, ninguna de las anteriores. Entonces, nos preguntan para qué situación la rapidez y aceleración van a ser simultáneamente nulas al momento de lanzar una pelota verticalmente hacia arriba. Empiezan a aparecer las alternativas. Acá Max se la juega por la D y el resto está jugándosela por la C. Y aparte agregan un signo de interrogación, significa que no están seguros. Así que igual denle una vueltita más a la pregunta, piensen bien. ¿Cuándo va a ser la rapidez 0 y la aceleración 0 cuando nosotros lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba? Este ejercicio no es tan complejo, chicos, es solamente manejar los conceptos. Mientras lo siguen pensando, yo les voy a ir agregando datos que también son importantes a la hora de estudiar estos movimientos verticales. Si yo lanzo una pelota verticalmente hacia arriba, la velocidad con la que sale de mi mano va a ser la misma velocidad con la que va a llegar a mi mano después. Súper interesante eso, chicos. Algebraicamente nosotros podemos hacer esa demostración ocupando las ecuaciones de itinerario. Y el tiempo que se demora en subir la pelota hasta el punto más alto va a ser el mismo tiempo que se demora en llegar a mi mano desde el punto más alto. Es porque recorren la misma distancia y porque están siendo aceleradas con la misma aceleración. Por eso se demoran el mismo tiempo. Entonces, vamos haciéndola, repasando cada alternativa por separado. Durante el ascenso. Durante el ascenso, la rapidez no puede ser nula. Si no, estaría en reposo, no ascendería. Y la aceleración tampoco es nula. De hecho, la aceleración durante todo el movimiento de la pelota jamás deja de ser distinta de 0. Siempre está la aceleración actuando y es la aceleración de gravedad. Incluso si nosotros estamos en reposo, la aceleración de gravedad sigue actuando sobre nosotros, solamente que el efecto está siendo opacado por otras fuerzas. Si tenemos la noción de lo que significa fuerza, nos podemos hacer una idea. Por lo tanto, la pelota a lo largo de todo el movimiento, desde que nosotros la lanzamos hacia arriba hasta que llega a nuestra mano, y si la seguimos lanzando la cantidad de veces que queramos, siempre va a haber una aceleración sobre esa pelota, y es la aceleración de gravedad. ¿Ya? Si no estuviera la aceleración de gravedad actuando hacia abajo, nosotros al lanzar la pelota hacia arriba, esta subiría infinitamente hacia arriba, porque no hay ninguna aceleración que la esté moviendo hacia el otro sentido, que la esté frenando, desacelerando. Si nosotros hacemos esto en la Luna, es probable que pase eso. La Luna no tiene... estoy confundiendo el término. La Luna sí tiene aceleración de gravedad. Estaba confundiendo con el concepto de atmósfera. Ya, durante el descenso, lo mismo. De hecho, es la aceleración de gravedad la que produce que la pelota vuelva a descender. Si no hubiera una aceleración apuntando hacia abajo, la pelota seguiría subiendo infinitamente. ¿Cuándo la rapidez de la pelota va a ser nula? Cuando llegue al punto más alto de su trayectoria. La pelota va a subir, va a quedar en reposo y en ese momento va a empezar a bajar. Entonces, en la parte más alta del movimiento, sí la rapidez es 0, pero la aceleración no es 0. La aceleración es la aceleración de gravedad. Y la D en el punto más bajo de su trayectoria, tampoco. En el punto más bajo de su trayectoria, es decir, cuando ya esté casi en contacto nuevamente, en el caso de la mano, si es que la lanzó, va a ser la rapidez 0, pero la aceleración de gravedad siempre va a estar actuando sobre la pelota.
Solamente que ahí la mano impide que la pelota siga cayendo. Por lo tanto, la E, ninguna de las anteriores. La rapidez y la aceleración nunca van a ser simultáneamente cero porque la aceleración de gravedad siempre actúa sobre los cuerpos. Concepto que hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Otra pregunta, ahora con un poquito más de número. Dice que en una competencia de gimnasia olímpica, una atleta es impulsada por sus compañeros hasta una altura de 5 metros. ¿Con qué rapidez debe ser impulsada para lograr dicha altura? Es decir, en la competencia se desea al atleta llevarla hasta una altura de 5 metros aplicándole un impulso, una fuerza. Preguntan con qué rapidez debe ser impulsada para que ella pueda alcanzar esa altura. Entonces, mientras ustedes la piensan, vamos a responder algunas dudas que están aquí en el chat. Dice que cuando llega al punto crítico es cero la aceleración del cuerpo. Eso no le haya quedado claro. Bueno, la pelota en el movimiento vertical que está realizando sale de nuestra mano con cierta velocidad. Vamos a hablar de rapidez para no meter los conceptos de dirección y sentido. Sale con una rapidez. La pelota sigue subiendo, pero esa rapidez va a ir disminuyendo paulatinamente porque está siendo desacelerada. ¿Desacelerada por quién? Por la aceleración de gravedad. Va a llegar un punto en que la velocidad va a disminuir hasta llegar a cero. ¿Pero qué va a pasar? La aceleración sigue actuando y va a mover la pelota en el sentido de esa aceleración. ¿Qué tenemos como consecuencia? Que la pelota empieza a caer. Entonces, en ese punto, la rapidez de la pelota va a ser cero. Y la aceleración, como les decía de antes, no es cero nunca. La aceleración de gravedad siempre actúa sobre los cuerpos, incluso si están en reposo. Bueno, si alguno no se acuerda de las ecuaciones, las podemos anotar. Tendría que volver atrás en la diapositiva. Voy a volver a repetir la pregunta y vuelvo atrás para que ustedes tengan las ecuaciones. Dice que en una competencia de gimnasia olímpica, la atleta es impulsada por sus compañeros hasta una altura de 5 metros. Entonces, queremos saber cuál va a ser la rapidez con la que debe ser impulsada para que pueda alcanzar dicha altura. Y si el enunciado no lo dice, ustedes consideren siempre g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. No metamos el 9.8 porque lo que se intenta ver en la PSU no son las habilidades matemáticas, sino que es la comprensión de los conceptos físicos. Así que para simplificar los cálculos nosotros vamos a considerar el valor de g como 10. Voy a volver atrás entonces para que puedan ver las ecuaciones de itinerario. Ahí están las tres. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El movimiento ahora no es a lo largo del eje X. Nosotros estamos acostumbrados a tratar siempre con el plano cartesiano, ¿cierto? Donde horizontalmente están el eje X y verticalmente, está el eje Y. Entonces, por eso se tiende a cambiarle la letra a esto, solamente para dar énfasis a que ahora el movimiento es vertical a lo largo del eje Y. Entonces, a la altura final, es decir, la altura que alcanza la bailarina, en este caso de los 5 metros, se le reemplaza por h. Si lo han visto por ahí en las ecuaciones, se pone h. Pero eso se refiere a la altura, a la posición final que va a alcanzar en este caso la gimnasia olímpica. La posición inicial, ahí nosotros vemos cómo la escogemos, pero siempre tenemos que elegir un sistema de referencia que nos haga más sencillos los cálculos. Nos tiene que simplificar la vida el sistema de referencia. La velocidad inicial es el dato que nosotros nos están preguntando, el que queremos tener. No tenemos el tiempo que tarda, así que ahí nosotros ya deberíamos haber deducido de que la primera ecuación no nos va a servir mucho. Y g corresponde a la aceleración. Entonces en esta primera ecuación reemplazamos a por el valor de g, pero sin olvidar el signo. Aquí estamos considerando un valor de una aceleración a, que no sabemos si es negativa o positiva, y eso va a depender solamente del problema que estamos estudiando. Y para este caso particular, la aceleración va a ser g, y es hacia abajo, por lo tanto ahí deberíamos reemplazarlo por un menos g. De todas formas, la ecuación que nos va a servir a nosotros es la tercera, la que relaciona velocidades, o sea, rapidez, aceleración y desplazamiento, porque tenemos la aceleración,
Tenemos el desplazamiento y tenemos la velocidad final. Entonces voy a volver a la pregunta. Ahí está. Entonces, ¿cuánto le está dando a ustedes, chicos? Si quieren las podemos hacer en el... Se las hago yo en este papelito. Ahí está. Voy a borrar esto. De todas formas, si no alcanzaron a notar, esta clase después va a ser subida, así que pueden tener acceso a ella después. Tenemos entonces datos. Aunque no nos digan en el enunciado, nosotros conocemos la aceleración y la velocidad final con la que se va a mover la gimnasta. Entonces nos dicen que la velocidad final tiene que ser 0 porque al alcanzar la altura máxima, al alcanzar la altura máxima, la gimnasta va a quedar en reposo, se va a detener en el punto donde alcanza la altura máxima. Entonces la velocidad final tiene que ser 0. La velocidad inicial es el dato que nosotros nos están preguntando, es lo que nosotros queremos encontrar. Y la aceleración va a ser igual a menos g, es decir, menos 10 metros segundo al cuadrado. Por si acaso el partido empieza a las 6:30, así que imposible que haya gol de Chile, pues chicos. Ya, pues. Entonces, tenemos estos tres datos. Y aparte tenemos el delta X. En este caso, si les conviene más, para que hagamos la distinción entre un movimiento vertical y uno horizontal, llamémoslo delta Y o simplemente H, porque es la altura que va a alcanzar la bailarina. El H, por si acaso, por si lo quieren notar ahí, viene de la palabra en inglés de altura, de high. Entonces, la altura que la gimnasta alcanza es de 5 metros. Y hacemos ahora uso de la relación. Me comí una T ahí. Si ahí se me corrigen. Ya. Hacemos entonces uso de esta ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento. Si reemplazamos con los datos que nosotros tenemos, sería entonces este dato el que nosotros queremos encontrar. Sería 2 veces la aceleración, que es g, y nos cambia el signo. Y h es la altura. En todo caso, chicos, concéntrense en el ejercicio de física. ¿Sí? Da lo mismo si es con t o sin t es high. Ya, pues, y la velocidad final es 0. Porque al alcanzar la altura máxima, la bailarina se detiene. Entonces aquí nosotros despejamos lo que estamos buscando. Tendremos que la velocidad con la que debe ser lanzada la bailarina, elevada al cuadrado, tiene que ser igual a 2g por h. Y si despejamos, tendremos que va a ser la raíz de 2g por h. Y ahora ocupamos los datos del enunciado. La velocidad con la que debe ser lanzada la bailarina, o sea, la gimnasta olímpica, tiene que ser igual a 2 por 10 por la altura, que son 5 metros. Y ojo, acuérdense, este 2 es sin unidades. Aparece la relación ahí. El metro, o sea, el 10 está en metros sobre segundo al cuadrado, porque es unidad de aceleración. Y el 5 está en metros, porque es una unidad de longitud. Entonces, aquí nos va a quedar la raíz de 100. Y esto van a ser metros cuadrados, segundo al cuadrado. Y esto queda finalmente como la raíz de 100 es igual a 100, o sea, a 10, perdón. Y a esto le aplicamos la raíz que a 10 metros sobre segundo. Esa sería la alternativa correcta. Por lo tanto, la bailarina tiene que ser lanzada con una rapidez inicial de 10 metros por segundo para que pueda alcanzar una altura de 5 metros.
¿Por qué saqué el negativo de acá arriba? Preguntan. Voy a cambiar el color del lápiz nuevamente. Acá hay un signo menos, pero aquí tenemos algo igualado a cero. Lo que yo hice fue pasar este término para acá, que es lo que tengo acá. Velocidad inicial al cuadrado igual a 2g por h. No es que haya sacado el signo menos, sino que tiré el término al otro lado de la igualdad. Espero que les haya quedado claro eso, ¿cierto, chicos? Y el BI entonces negativo no es negativo. Si te das cuenta, el valor de G es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Nosotros ya ocupamos aquí el signo para indicar de que actúa hacia abajo, pero el signo se nos canceló al pasar este término al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, aquí solamente estamos ocupando la magnitud, el valor numérico. Pero que ahí quede más claro. Y no se fijen tanto en los errores, igual me equivoco porque estoy escribiendo, leyendo y hablando con usted al mismo tiempo, entonces de repente me enredo y digo disparate, pero fíjense nomás que esté correcto el procedimiento. Ya, bueno, entonces esa es la respuesta correcta. Es decir, necesita ser lanzada con una rapidez de 10 metros sobre segundo para que alcance esa altura. Les traje otro ejercicio también para que ejercitemos esto de cinemática, pero antes también lo voy a dejar con la pregunta de desafío, antes que se nos acabe el tiempo. Ahí está la pregunta de desafío, chicos. Dice que un cuerpo se mueve en línea recta y siempre en el mismo sentido, de manera que su rapidez cambia uniformemente de 2 metros por segundo a 8 metros por segundo en 2 segundos. La magnitud de la rapidez de este cuerpo cuando han transcurrido 1,5 segundos después de comenzar a acelerar es... Entonces nos dicen que un cuerpo se está moviendo en línea recta y siempre en el mismo sentido y que su rapidez cambia de 2 a 8 metros sobre segundo en un intervalo de 2 segundos. Entonces nos están preguntando por la magnitud de la rapidez que va a tener este cuerpo cuando han pasado 1,5 segundos desde que comenzó a acelerar. Los voy a dejar con esa pregunta un par de minutos y terminamos con el ejercicio que nos va a quedar y daríamos fin a la clase de hoy.
Volvimos. ¿Cómo les fue, chicos, con la pregunta? ¿Pudieron hacerla? Está muy difícil. Esa es la idea, que sea un desafío hacerla. Si pueden hacer esta pregunta, significa que están súper bien para responder lo que les vayan a preguntar en diciembre. Ya. Entonces, hagámoslo. Si nos costó mucho hacerlo, lo vamos a resolver ahora todos juntos. Y si van surgiendo dudas, las van haciendo ustedes. Vamos a borrar esto nuevamente. Y anotamos los datos que nos entrega el enunciado. Entonces nos dicen que la velocidad con la que se está moviendo este cuerpo, la velocidad inicial, es de 2 metros por segundo. Y que transcurrido 2 segundos, su velocidad va a ser de 8 metros por segundo. ¿Cierto? Todo esto en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Con estos tres datos nosotros podemos calcular directamente cuál es la aceleración que va a obtener este cuerpo. La aceleración entonces va a ser velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el intervalo de tiempo. Les voy a poner de nuevo el enunciado por si tienen alguna duda. Dicen... me volví atrás. Estamos haciendo la pregunta desafío. Ahí sí. Un cuerpo se mueve en línea recta y siempre en el mismo sentido, de manera que su rapidez cambia de 2 a 8. En ningún lado dice que está en reposo, porque veo que algunos están tomando eso. En ningún lado dice que está en reposo. Nos están diciendo solamente de que en cierto momento, que nosotros vamos a considerar t igual 0, lleva una rapidez de 2 segundos y empieza a acelerar hasta alcanzar una rapidez de 8 metros por segundo en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Eso es lo que nos dice el enunciado. Entonces, la aceleración va a ser de 8 menos 2 metros sobre segundo dividido por 2 segundos. Esto es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, cada segundo su rapidez aumenta en 3 metros sobre segundo. Entonces, ahora volvemos con la ecuación de itinerario. La primera nos dice que x de t es igual a x sub 0 más la velocidad inicial. Voy a cambiar esta letra para no enredarlo con tanta notación. Pero solamente quiero referirme a que son instantes iniciales. Posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación de itinerario. Por lo tanto, nosotros lo que queremos buscar es x para t igual 1,5 segundos. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál va a ser la posición? O sea, la rapidez del cuerpo cuando ya ha pasado 5 segundos. Es decir, la que teníamos que ocupar es esta. De b sub i más a por t. Esa era por si nos preguntaban por la posición, o sea, cuánto ha recorrido. Pues la que teníamos que ocupar es esta de acá. Entonces, la velocidad para t igual 1,5 segundos va a ser igual a la velocidad inicial, que son de 2 metros sobre segundo, más el valor de la aceleración, 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo empleado. En este caso son 1,5 segundos. Tendremos entonces 2 metros por segundo más 3 por 1,5 son 4,5. ¿Cierto? ¿Alguno que lo esté haciendo por ahí? Para que me vayan siguiendo, son 4,5. Y se me va este de aquí con este de acá y me queda esto en metros por segundo.
y estos son 6,5 metros sobre segundo. Y veamos la diapositiva. No está dentro de la alternativa del 6 metros por segundo. Complicado eso. Bueno, de todas formas, ese era ¿cómo se llama? El resultado correcto. El de 6 metros por segundo. De todas formas, si hubiera habido que contestar aquí, tendrían que haber puesto el 6 nomás, que era lo más cercano que había. Aquí me preguntan si da la prueba y no se acuerda de la fórmula, si hay otra manera de obtener el resultado o no tengo alternativa. Bueno, creo que si es un cálculo numérico, si no tienes la relación matemática, es difícil que obtengas la respuesta, pero por ejemplo, si tú sabes que aumentó 6 metros sobre segundo la rapidez, aumentó en 6 la rapidez en 2 segundos. Significa que como esto es uniforme, aumentó en 3 la rapidez por cada segundo. Por lo tanto, si pasa un segundo, esto va a aumentar en 3. O sea, en un segundo va a tener 5 metros sobre segundo. Y después tienes la mitad de un segundo. Ahí tienes que tiene que ser la mitad de 3, 1,5. Y ahí llegas a los 6,5 sin aplicar la fórmula, solamente ocupando un poquito la lógica. Ya. Y hagamos el último ejercicio que nos queda, porque estamos sobre la hora y después ustedes tienen clase de historia, los que van a dar la prueba de historia. Entonces, el último ejercicio dice que en un lanzamiento vertical, si la velocidad con la que se lanza un cuerpo verticalmente se duplica, entonces, ¿qué va a pasar con la altura? Y hacemos este ejercicio. Parece que ahora no es broma lo del golazo. Ya, ahí sí. Ya, entonces nos dicen que ¿qué es lo que pasa con la altura si la velocidad con la que se lanza un cuerpo verticalmente se duplica? Entonces, tenemos de las ecuaciones anteriores de que la altura, es decir, esta ecuación h va a ser la velocidad inicial por t menos un medio de g por t cuadrado. Esa es la ecuación de itinerario traducida al movimiento vertical que estamos tratando de explicar ahora. ¿Por qué? Tendríamos anteriormente de que esta era x de t igual a x sub 0 más bot más un medio de a por t cuadrado. En este caso, la distancia que hay acá, la posición final, que sería esta, cuando tenemos el tiempo, menos esta sería el intervalo delta x, ¿cierto? Que nosotros lo vamos a llamar h. La velocidad inicial, el dato, y la aceleración sería menos g. Es por eso que esta ecuación queda así. Entonces tendríamos, ¿qué va a pasar con la altura si la velocidad aumenta ¿cómo se llama? Al doble? ¿Qué van pensando ustedes, chicos? Vayan diciéndome ustedes. Mientras ustedes piensan, yo les voy a dar la última información del día de hoy acerca de la Universidad Mayor. Practicas un deporte, entra a la U Mayor y aprovecha el Estadio Mayor, donde hay canchas, pistas, piscina temperada, gimnasio y materiales deportivos para que no dejes de realizarte en la disciplina que elijas. Infórmate en admisionmayor.cl. Bueno, chicos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar si en un lanzamiento vertical la velocidad con la que se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba se duplica? Aquí para resolver esto también nos da información acerca de cómo hacerlo. Pero no es la más apropiada, porque aquí tenemos el tiempo metido, no es un dato. La que mejor nos da una explicación de lo que pasa es esta relación. Velocidad final al cuadrado
igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Todavía sale un mayor. A ver qué estoy haciendo. Ah, perdón chicos. Ahí sí, perdón. Entonces, lo que nos están preguntando es qué pasa con este dadito de acá. Si aumenta este, ¿qué va a pasar con este? Traducimos esta al caso que estamos tratando nosotros, de velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado menos 2gh. La velocidad final es 0, porque en un lanzamiento vertical, cuando se detiene, cuando alcanza la altura máxima el cuerpo, queda en reposo. Tendremos entonces que velocidad inicial al cuadrado es igual a 2g por h. Entonces, si nos damos cuenta, h depende de b elevado al cuadrado. Por lo tanto, si esto aumenta en 2 veces, la altura va a aumentar el cuadrado de esto, es decir, 4 veces. A ver si se entiende. Por lo tanto, si la velocidad con la que se lanza un cuerpo verticalmente aumenta el doble, va a llegar a una altura 4 veces mayor, porque la altura depende del cuadrado de la velocidad inicial con la que se lanza. Estos dos datos de acá son valores constantes. 2 es un número y g no varía. Eso responde a la pregunta. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería la B. La distancia se cuadriplica. Bueno chicos, entonces esto sería por hoy la clase de física. Espero que les haya ayudado harto, que les hayan servido. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna duda, la pueden traer para la próxima semana. Y el próximo jueves vamos a ver una clase recuperativa. Nosotros nos perdimos una clase por un feriado que hubo y la vamos a recuperar el día jueves 17. Ahí vamos a hablar de dinámica. Y para la clase del próximo jueves vamos a ocupar todos estos contenidos. Así que repásenlo bien chicos. ¿Ya? Pásenlo bien chicos. Los voy a dejar ahora con la profesora de historia. Que tengan un buen fin de semana. Chao a todos.